estamos presentes hoy para asistir a lo que es la defensa oral y pública del trabajo final de carrera de la Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos, de la alumna de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, Eliana Lúcido Baristieri. La alumna ya presentó su trabajo final, el cual fue evaluado por un jurado compuesto por la doctora Mariana Laborde, la ingeniera Ana Pagano y la doctora Irene Rubel. El título del trabajo final de la alumna se titula Efecto de utilizar microvinificación durante la fermentación en el proceso de elaboración de vino. Mariana, un gusto y bueno, éxitos en la presentación. Te transmito la palabra. Dale, gracias. Bueno, buenos días primero. Y como bien dijo Carlos, el trabajo se trata sobre el efecto de utilizar la microvinificación durante la fermentación en el proceso de elaboración de vino. Según un estudio microeconómico, en este último año, la producción nacional de uvas, obviamente en el 2019, fue de un 68% para la provincia de Mendoza y un 26% para la provincia de San Juan. El resto de las provincias tuvieron producción mucho menor con respecto a estas dos, que son La Rioja, Salta, Catamarca, y en mucho menor medida Neuquén, Río Negro, La Pampa y Córdoba. El destino de estas uvas fue en 97% para vinificación y el 3% restante para uvas de mesa o pasas de uva. O sea, casi el 100% se destina a vinificación. En cuanto a la vinificación, 1.359 millones de litros son para vino y 466 millones para mosto. Y en esta producción de vino podemos encontrar producción de vino tinto, blanco y rosado, siendo para un 63% para tinto, 34% para blanco y en menor medida un 3% para rosado. Según el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 3, en el artículo 1092, se define a las uvas empleadas para vino como el fruto fresco, maduro, sano y limpio de la vitis vinífera en sus distintas variedades y una vez que son cosechados no han sufrido ningún proceso de fermentación o deshidratación alguna, ni ningún otro que modifique sus propiedades y condiciones naturales. En el artículo 1093 se establece como vino genuino aquel obtenido de la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura o del mosto de la uva fresca, elaborado dentro de la misma zona de producción. En cuanto al vino, es una solución hidroalcohólica que presenta entre un 75 y un 90% de agua y un 9 y 14% de alcohol, que puede llegar hasta un 21%. También tiene otros componentes que le van a conferir sabor y sustancias volátiles que van a constituir su aroma. En cuanto a la empresa que yo realicé esta pasantía, fue en Altos Las Hormigas, una empresa bastante joven, hace 25 años, está en el mercado, se encuentra situada en Luján de Cuyo, a unos 800 metros sobre el nivel del mar, frente a la cordillera de los Andes. Es una bodega boutique de 2.500 metros cuadrados, que tiene 206 hectáreas totales, de las cuales 63 son sembradas. De estas 63 tenemos 57 hectáreas que están destinadas a la cepa Malbec y 6 hectáreas que están destinadas a la cepa Bonarda. Solamente utiliza el 30% de su capacidad de siembra. Además posee viñedos externos en diferentes zonas, 4 zonas. La primera, bueno, Tupungato, Tunuyán, Luján de Cuyo y Maipú. En esta zona se encuentra lo que es la bodega boutique, la foto anterior, y el resto son viñedos externos. La capacidad de bodega es de 2.402.500 litros de capacidad de guarda de vino, que están distribuidas en piletas de cemento, tanques de acero inoxidable y barricas de roble, siendo la mayor proporción, digamos, de guarda en las piletas de cemento por una cuestión de costo productivo. En cuanto a las marcas, poseen 2 marcas, Altos Las Hormigas y Colonia Las Liebres. Acá se puede observar un plano de la bodega, donde en las figuras circulares se detallan los que serían los tanques de acero inoxidable. Del lado izquierdo, las figuras cuadradas chiquitas representan lo que son las barricas de roble, y del lado derecho, en los rectángulos, están las piletas de cemento que están semi-enterradas. La bodega presenta
dos tipos de productos, clásicos y especiales. Dentro de los clásicos son, en su mayoría, Malbec y de la segunda marca, Colonias Las Liebres, un Bonarda. Y en cuanto a los productos especiales, que son vinos de reserva, también tenemos 3 Malbec Appellation y un Colonia Las Liebres, que es Bonarda Brut Rosé, que es como un champán. Y dentro de los Malbec Appellation son todos de Valle de Uco, pero de diferentes zonas de Valle de Uco. O sea, uno de Vistaflores, el otro de Gualtallarí y el otro de Altamira. Estos 3 vinos que son de reserva suelen denominarse de terroir, ya que son sembrados bajo condiciones de un suelo específico, un clima y un microclima específico y manteniendo una disposición específica del viñedo en cuanto a las partes que se cosechan del viñedo. Por eso van a dar vinos particulares y estos vinos se llaman terroir. En cuanto al mercado, el 90% de su producción se exporta, por eso tal vez la marca no es tan conocida, y el 10% solamente queda en lo que es Mendoza y Buenos Aires, en bodegas y restaurantes, vinotecas, perdón, y restaurantes. En cuanto al mercado externo, este 90% que se exporta, el 15% está destinado a lo que es Europa, Reino Unido, Brasil, México, Perú, Colombia y Venezuela, Japón, Australia y Uruguay, y el 75% restante es todo exportado a Estados Unidos. En cuanto al objetivo del trabajo, fue determinar, mediante parámetros físico-químicos, la influencia de la práctica de microvinificación en el proceso de elaboración de vino tinto durante la fermentación alcohólica de uva Malbec, proveniente de 2 productores de la zona de Luján de Cuyo, Mendoza. Hablando un poco de lo que es la vid en particular, es una planta vivaz, trepadora de la familia de las vitáceas, con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva. Si hablamos de las partes de la uva, está compuesta por el raspón o escobajo, la pepita, que vendría a ser lo que son las semillas, el ollejo, que es la piel, y la pulpa, que vendría a ser como la carne de la baya de uva. El 84% es pulpa, el 7% ollejo y el resto escobajo y semillas. En cuanto a la cepa, es una cepa originaria del sudeste de Francia, fue traída a nuestro país en 1850 y es una variedad frágil que requiere una amplia variación de temperatura entre el día y la noche. Es una cepa que se adapta muy bien al suelo argentino y es por esto que también se denominó, fue la primera denominación de origen controlada en América. Las características sensoriales de esta cepa es un color rojo intenso con tonos violáceos y sus descriptores aromáticos son ciruela, fruta roja y especias. En cuanto al proceso, voy a nombrarlo rápidamente y después en las siguientes diapositivas lo voy a detallar. Empieza por la cosecha y selección en el viñedo, después hay un despalillado, luego una molienda, un incubado, un sulfitado que es opcional, una primera fermentación que es la fermentación alcohólica, un prensado, fermentación maloláctica que vendría a ser la segunda fermentación, un descube, trasiego, clarificación, crianza, embotellado y, por último, añejamiento en botella. Hay una foto, no sé si lo llegan a ver, hay una foto, un diagrama que más o menos explica lo que es el proceso en sí. Primero, bueno, una vez que son cosechadas las uvas, son pesadas, pasan por una tolva donde se muelen suavemente y la uva molida pasa para un tanque de fermentación y el resto, el escobajo, va a quedar por otro lado, que vendría a ser lo que es el raspón. En cuanto a la uva molida que ingresa al tanque, ahí se produce una maceración y la fermentación que dijimos, la primera fermentación que es la alcohólica, luego se prensa y nos queda por un lado el orujo, que vendría a ser todo lo que es, digamos, las pieles de la uva, y con este orujo luego se hace lo que es vino prensa, que son los vinos económicos. Bueno, con lo que nos queda en el tanque, tenemos el vino en el tanque de acero inoxidable, donde se produce la segunda fermentación, que es la maloláctica, y luego se puede estabilizar en barrica o en tanque de acero, y de ahí tenemos
la diferenciación entre incubado como vino de guarda, que se hace en marca de roble, o envasado en vino joven. La cosecha puede ser manual o mecánica, en este caso se hizo manual. La manera de hacerlo es con tijeras tipo de jardín, se corta el racimo, que esté completo, que esté lleno, y esos racimos se colocan sobre unos cajones plásticos de 15 o 20 kilos. No se deben llenar hasta el tope, porque al apilarse puede dañar a los racimos que están abajo, y esto puede producir alteraciones en lo que es la producción luego. Y estos cajones se transportan en camiones hasta la bodega. En cuanto a la selección, se separan las uvas dañadas, las verdes, los restos de hojas, elementos extraños. Se mira el grado de madurez. Si hay alguna que está muy verde, obviamente se saca. Si hay algún grano enfermo o un racimo que está enfermo, también se saca. Y si se encuentra algún metal o algún daño, también se retira de lo que es la selección, que es una cinta transportadora, y esto también se hace de manera manual. El despalizado también es manual, puede ser manual o mecánico, pero en este caso es manual. Se retira el raspón de la uva para evitar un vino muy amargo, ya que en el raspón se encuentran lo que son los taninos y lo que le da el amargor al vino después. En cuanto a la molienda, bueno, la molienda es lo que es el desgranado del vino. Las uvas van a pasar por la tolva, se van a romper suavemente, y esto es lo que después va a generar lo que se llama mosto en el tanque de fermentación. El incubado, que es lo que en el incubado se puede ingresar el mosto en vasijas o cuba, por eso incubado, y los materiales de esta cuba tienen que ser materiales inertes o pocos porosos, para evitar una acetificación, o sea, por la bacteria Acetobacter aceti, que es la responsable de pasar del vino común a ácido acético. O sea, lo que hay que evitar es que haya alguna contaminación microbiana futura, y es por eso que se utilizan materiales inertes y pocos porosos, como por ejemplo los tanques de acero. Tienen que tener boca ancha para poder ingresar y extraer los sólidos, poseer tapa, tienen que llenarse un 80% por el tema de que la fermentación se va a realizar y no queremos que rebalse el mosto, y el incubado dura más o menos entre 7 y 20 días. Dentro del incubado vamos a tener el mosto, el ollejo, que ya dijimos, que son las pieles de la uva, la pulpa de las semillas, y mediante temperatura controlada se va a dar una fermentación y también va a aparecer lo que es el color del vino. Bueno, el tiempo requerido para este proceso va a depender del tipo de vino que se quiera desarrollar, pero debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29 grados. Acá se pueden observar los tipos de depósitos que podemos encontrar, que son los tanques de acero inoxidable que nombré, las piletas de hormigón y los recipientes con pintura epoxi, en el caso de lo que vamos a hacer, vamos a hablar, que es la microvinificación. Una de las prácticas que se realiza se llama remontaje, y esto se utiliza para hacer una fermentación más rápida y segura. Lo que se hace es que el mosto caiga desde cierta altura a un recipiente, y que la presión de caída produzca una emulsión que facilita la disolución del oxígeno. Esto lo que hace es romper el sombrero del orujo y generar un movimiento de las moléculas. Acá se puede observar que en el tanque de fermentación de acero inoxidable, el vino se retira mediante una bomba, y es como que si se regara el sombrero, y bueno, esto produce un movimiento y una aceleración de lo que es la fermentación. Más adelante vamos a verlo, pero en la microvinificación no se hace esta práctica. Se utiliza una herramienta que es también de acero inoxidable con una base plana, y se van a realizar movimientos cada cierto tiempo. Otra parte del proceso puede ser el sulfitado, que es opcional. Los sulfitos se producen naturalmente en el metabolismo de la levadura, pero también se pueden agregar. Está permitido para el vino tradicional 200 miligramos por litro de sulfito, y se agrega porque es un antiséptico y antioxidante. Los vinos orgánicos no tienen agregado sulfito, pero la mayoría de los vinos normales que compramos en el supermercado sí contienen. Si contiene más de 10 miligramos por litro, debe tener una leyenda en su etiqueta donde figure que sí contiene sulfito. En cuanto a la fermentación alcohólica, bueno, acá agregué lo que es la reacción, pero la reacción es mucho más compleja, solamente es como para que tengan una idea. La glucosa que está presente en la uva, mediante las levaduras que contienen en la piel de la baya, con las condiciones adecuadas y nutritivas,
da etanol y dióxido de carbono. Las levaduras que podemos encontrar pueden ser naturales, como dije, propias de la uva, en la piel de los ollejos, o en los laboratorios con cepas aisladas. Acá se puede observar en la parte izquierda una foto de un microscopio y en la otra lo que es la levadura natural que se utiliza de laboratorio. Bueno, las levaduras son las encargadas de transformar los azúcares en alcohol y es lo que forman, o sea, el vino una bebida fermentada, ¿no? La que se utiliza en el vino es la llamada Saccharomyces cerevisiae y en un medio nutritivo se multiplican considerablemente. Lo que se hace en la fermentación alcohólica es realizar controles diarios de densidad y de temperatura. Se termina esta fermentación cuando cuando hay azúcares reductores inferiores a 2 gramos por litro. El tiempo que dura es aproximadamente 15 días y tiene que estar entre 24 y 30 grados. La temperatura óptima, ¿no? Acá se puede observar cómo se toma la densidad mediante un densímetro, que es un control diario. Luego está la maceración, que es el momento en que las partes sólidas, el ollejo y las semillas, están en contacto con el mosto, y esto lo que hace es que salgan a la luz, digamos, en el mosto las sustancias aromáticas, fenólicas, pasan del ollejo o semillas al mosto para proporcionar al vino un aroma, color y textura. En cuanto al prensado, se prensan los orujos y se extrae lo que es llamado vino prensa. Y después tenemos una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica. Es muy importante en la producción de vino esta fermentación, ya que el vino posee 3 tipos de ácidos orgánicos importantes: el ácido tartárico, el ácido málico y el ácido cítrico, que está en menor proporción. En cuanto al ácido málico, mediante bacterias lácticas que tiene el mosto, pasa a ácido láctico. El ácido málico es un ácido herbáceo, con un poco de amargor, y es como bastante duro, por decirlo así, y las bacterias lácticas lo que hacen es pasarla a ácido láctico y generar un ácido más suave, que es lo que va a después dar esa redondez en boca, como se dice, cuando se prueba en los vinos, y a la vez le va a dar aromas más suaves y como un vino más aceptable. Además, también las bacterias lácticas producen anhídrido carbónico y otros tipos de compuestos. Esta etapa se desarrolla bien a partir de, o sea, en temperaturas cercanas a los 20 grados. El descube, bueno, como la fermentación ya termina, empieza a frenarse, hay menos producción de gases, entonces lo que hace esto es que haya menos movimiento y que las impurezas migren al fondo de la vasija. Entonces lo que se hace es separar la parte sólida del vino, que va a contener levaduras muertas, tártaros, bacterias y cualquier otra materia sólida, de lo que es el líquido. Acá se puede observar una foto, y esto es lo que quedaría en el tanque, y es lo que se retira. O sea, para limpiar el tanque tenemos que retirar todo esto. Es lo que se llama descube. Después tenemos un trasiego, es separar los sedimentos más finos que se depositan en el fondo de la vasija una vez que ya tenemos ese líquido, y se pasa de una vasija a otra vasija limpia, dejando todo el sedimento en la primera. Y luego se puede realizar una clarificación, que se incorpora al vino una sustancia de naturaleza coloidal, que lo que va a hacer es flocular todas lo que son las sustancias coloidales, que va a arrastrar a todas las partículas suspendidas hacia el fondo de la vasija. O sea, vendrían a ser como 3 etapas de filtración, por decirlo así. Y luego tenemos lo que es la crianza, que la crianza puede ser, la crianza lo que hace es enriquecer al vino en aroma, sabor, color y textura. Se puede dar en barricas de roble americano o de roble francés. Se recomienda roble francés, pero es más costoso. También se recomienda porque tiene más tanino, da mejor dulzor y complejidad y cuerpo, y mejora el tiempo en botella. Acá se puede observar una foto. En la izquierda tenemos lo que es la barrica de roble americano, con aromas a coco, tabaco y cacao, que eso es lo que le transfiere al vino, y la barrica de roble francés, que brinda aromas a vainilla, miel, frutos secos, especies dulces y balsámicas. Bueno, en cuanto al embotellado, se fracciona el vino en botellas cuidadosamente, y el añejamiento, durante este proceso, bueno, en ausencia de aire, se termina de suavizar y se produce la armonización de todos los componentes. Se estivan en salas denominadas cavas, que se encuentran aproximadamente a 15 grados, y el tiempo de estiva va a depender del tipo de vino que nosotros queremos obtener. En cuanto a lo que es la microvinificación, es el mismo proceso industrial,
pero en un volumen mucho más inferior. En barricas de roble de 225 o 500 litros, pueden ser en plásticos de 450 litros o de acero inoxidable que varían entre 1000 y 200 litros hasta vasijas cerámicas. Los métodos utilizados en el trabajo fue utilizar la uva de la cepa Malbec. Se realizó un estudio en lo que es la vinificación tradicional y la microvinificación de dos productores distintos que son nombrados Chivaudel y Dionisios. En la vinificación tradicional, los tanques eran de 5.200 litros y en la microvinificación de 500 litros. O sea que teníamos 2 tanques de 500 y 2 tanques de 5.200. Cada uno con un productor, Chivaudel Dionisios y el otro Chivaudel Dionisios. Bueno, en cuanto a los tanques, la fermentación en tanque tradicional, ya dijimos, se llenaba 3/4, o sea, dejando siempre un 20% más o menos libre, se utilizaron levaduras naturales y se realizaba un remontaje diario. No se utilizó refrigeración en los tanques porque las temperaturas no sobrepasaron los 30 grados. Y la fermentación en microvinificación, lo mismo, el tanque se llenó más o menos 3/4, las levaduras eran naturales, pero no se realizaba el remontaje, ya que lo que se hacía era hacer este movimiento con esta herramienta metálica, 10 minutos más o menos, 3 veces por día, mañana, mediodía y tarde y noche. Los parámetros físico-químicos analizados fueron temperatura, densidad relativa a 20 grados, sólidos solubles o Brix, alcohol probable, pH y acidez total. En cuanto a la densidad relativa, bueno, podemos observar en el gráfico, se observan que a partir del tercer día, en todos los métodos utilizados, vinificación tradicional, microvinificación de tanto de Dionisios como de Chivaudel, recién a partir del tercer día empezó a disminuir la densidad relativa. ¿Sí? Sin embargo, en la vinificación tradicional del productor Dionisios, desde un comienzo se puede ver cómo fue disminuyendo paulatinamente la densidad. Esto puede ser, un efecto tardío en lo que es la densidad en el resto un efecto tardío en el comienzo de la fermentación. Es por eso que quedó como una meseta los primeros 3 días para el resto de los productores, o sea, del productor Chivaudel y Dionisio en microvinificación, pero no así en la vinificación tradicional. O sea, el que mejor, digamos, alcanzó el proceso fue el productor Dionisios en la microvinificación tradicional. O sea, desde un comienzo, la densidad relativa fue disminuyendo. Esto quiere decir que se empezó a dar la fermentación de manera correcta desde un principio. Sin embargo, el resto tuvo una fermentación tardía. Esto también se puede observar en la temperatura, ya que la microvinificación para Chivaudel, tanto la microvinificación como la vinificación tradicional, no alcanzó, digamos, los valores óptimos de temperatura para que se realice la fermentación, porque ya que están debajo, en todo el proceso estuvo debajo de lo que son los 24-25 grados, salvo para el productor Dionisio en la vinificación tradicional, donde se observa que sí, en algún momento por lo menos llegó al rango óptimo, por ende se desarrolló lo que es la fermentación correctamente. Bueno, y en cuanto al pH, el pH de un vino tiene que estar aproximadamente entre 3 y 4, el pH analizado estuvo dentro de ese rango, se puede observar bastante estable debido a los tipos de ácidos que se producen, ¿no? O sea, tenemos las sales, los ácidos los ácidos lácticos, pero a la vez también tenemos las sales de bitartrato de potasio que se generan como productos secundarios de las levaduras. Esto lo que hace es que el pH se mantenga como en un equilibrio. Si tenemos por un lado los ácidos, pero las sales que van a precipitar y bueno, van a dar como una regulación en lo que es el equilibrio de pH. Se va a ver reflejado también en lo que es la acidez. La acidez, la más esperada es que esté entre 6 y 6,5 en un vino normal. Se puede observar acá que superó los 6 o 6,5 gramos por litro.
por lo que se puede llegar a realizar una corrección. Así es algo que normalmente se corrige en la bodega, se puede utilizar o carbonato de calcio o ácido tartárico, que es el ácido propio de la uva. Es una práctica enológica permitida, por ende, si hay que acidificar un poco más un vino, se le agrega ácido tartárico o, en el otro caso, carbonato de calcio si se quiere aumentar la acidez. Lo que hay que cuidar de esta parte, de lo que es la acidez, es que no se produzcan más ácidos volátiles que los permitidos. O sea, nosotros tenemos los ácidos totales y dentro de los ácidos totales tenemos los orgánicos, que ya los nombré, que es tartárico, málico y cítrico, los más importantes, y como ácido volático tenemos el ácido acético, que el permitido es un 0,8% de gramos por litro. O sea, hay que evitar que se produzca más ácido volátil, porque esto lo que va a generar mediante las bacterias acéticas es que se pueda generar de un vino un vinagre. Entonces, es por eso que cuando una vez que los vinos están en la barrica de roble, ya en guarda, se sigue haciendo el control para que no se pase de acidez volátil y obviamente terminemos obteniendo un vinagre en vez de un vino. También se controlaron los sólidos solubles, que en un principio se hizo con un refractómetro. El productor Dionisio presentó un 27,48 y Gibaudel, o sea, los que mayor presentaron sólidos solubles fueron para microvinificación Gibaudel y para vinificación tradicional Dionisios. En cuanto a la conclusión, bueno, los resultados obtenidos nos determinan que no hay una gran diferencia entre la vinificación tradicional y lo que es la microvinificación en cuanto a la fermentación, ya que para ambos tratamientos también se recomienda efectuar una corrección de la acidez mediante el agregado de carbonato de calcio, como dije, o ácido tartárico, según corresponda, para una eficaz fermentación. La microvinificación es de utilidad, ¿no?, para elaborar ediciones limitadas de vinos experimentales, ¿no? Y para realizar cortes especiales. Por ejemplo, si yo quiero realizar un vino que tenga una cepa salida de un terruño especial, yo lo que hago es, bueno, voy a hacer una microvinificación, no me voy a alargar a hacer una producción entera, porque obviamente, si quiero hacer un corte, me conviene hacer microvinificación y eso mezclarlo con un vino realizado en un tanque de acero inoxidable. O sea, el mismo costo que tenemos para un vino, o sea, el producto va a tener el mismo costo para un vino realizado en un tanque de acero inoxidable que para un tanque de microvinificación. O sea, si vamos a realizar grandes volúmenes, lo que necesitamos es realizarlo de manera tradicional en los tanques de acero inoxidable. O sea que la mano de obra que vamos a utilizar va a ser la misma. Muchas gracias.